Afuera, el cielo ya oscurecía con la tormenta que se formaba, pero dentro de esa cabaña aislada, la verdadera tormenta ya había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Lena abrió los ojos lentamente, sintiendo una opresión en el pecho que parecía alertarla sobre algo terrible a punto de suceder. Esa sensación era demasiado familiar como para ser ignorada. A los 32 años, su vida ya estaba lejos de ser lo que alguna vez soñó. Su existencia se había reducido a sobrevivir, día tras día, a las manos violentas de Víctor, su esposo. El hombre a su lado respiraba profundamente, sumido en un sueño inquieto, con el rostro cerrado en una expresión de irritación permanente. Lena lo observó por un momento, preguntándose una vez más cómo ese hombre amable, que conoció años atrás, pudo convertirse en una criatura tan amarga y cruel. Desde que Víctor comenzó a beber compulsivamente, su vida había dado un giro de 180 grados, y ahora apenas podía reconocerse a sí misma, viviendo atrapada en una rutina de miedo y angustia constantes. Sin hacer ruido, Lena se levantó de la cama y caminó hasta el pequeño baño, iluminado por una luz tenue que apenas revelaba su rostro en el espejo. Al mirarse, sintió una opresión en el estómago. Marcas moradas, cortes recién cicatrizados y moretones antiguos contaban la historia silenciosa de todo lo que enfrentaba a diario. Una herida aún abierta, a la altura de la frente, ardía con el más mínimo toque. Cada cicatriz era un recordatorio constante del dolor y físico y emocional que enfrentaba, un dolor que nunca la dejaba olvidar su realidad. En silencio, Lena se lavó la cara con cuidado, tratando de ignorar el malestar de las heridas mientras buscaba fuerzas para enfrentar otro día en ese lugar que se había convertido en una prisión sin rejas. Su única forma de escapar temporalmente de la cruel realidad estaba afuera, en el campo detrás de la cabaña. Orion, el caballo negro que su difunto padre le había dado, y que ahora era su único verdadero compañero. A través de la pequeña ventana del baño, vio a Orion pastando tranquilamente, como si estuviera esperando pacientemente a que Lena fuera hacia él. Orion no era solo una mascota, sino un confidente silencioso que era testigo, todos los días, de las escenas dolorosas que ocurrían dentro de esa cabaña. Muchas veces, cuando Lena sentía que no tenía más fuerzas para soportar, corría hacia él y lloraba en silencio, abrazando su cuello caliente mientras el animal permanecía allí, inmóvil, ofreciendo su calma presencia. Ella sentía que Orion la comprendía profundamente, como si su alma pudiera conectarse con la de él, transmitiendo un consuelo silencioso que ninguna palabra podría describir. De repente, el pesado y abrupto sonido de la puerta del cuarto abriéndose sacó a Lena de sus pensamientos. Su corazón se aceleró instantáneamente, disparado por puro reflejo. Víctor apareció en la puerta de la cocina con los ojos enrojecidos y ya alterados por la bebida, a pesar de ser tan temprano en la mañana. Lena bajó rápidamente la mirada, sintiendo que su cuerpo entero entraba en alerta máxima, anticipando con una mezcla de miedo y angustia que ese día sería diferente y tal vez aún más peligroso que los anteriores. Sin decir una palabra, Víctor caminó lentamente hacia la nevera, abriéndola con fuerza y sacando otra botella de cerveza. Lena sintió que su cuerpo entero se encogía en respuesta al ruido del vidrio golpeando la puerta del electrodoméstico. Conocía muy bien cada señal, cada movimiento brusco de él, y sabía que, cuanto antes comenzara a beber, más impredecible y peligroso sería el día. Su mente comenzó a girar rápidamente, tratando de anticipar qué podría desencadenar la próxima explosión de él,
calculando cómo minimizar cualquier situación que pudiera convertirse en agresión física. Hey, tú que estás al otro lado de la pantalla, ya sea en el celular o viendo por la TV, si este mensaje llegó hasta ti hoy, no fue por casualidad. Necesitabas escuchar esta historia. Por eso, en este instante, antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple, pero que hará toda la diferencia. Toca con fe ese botón de me gusta ahora mismo. Al hacerlo, me ayudas a llevar esperanza y valentía a otras vidas que también necesitan esa palabra. Y para que recibas más historias transformadoras como esta, toca el botón de suscribirte, porque creo que Dios usa caminos inesperados para hablar con el corazón de aquellos que más lo necesitan. Que la bendición te alcance a ti, a tu familia y a todos los que amas, hoy y siempre. Con el corazón apretado, Lena comenzó a preparar café, moviéndose lentamente para no llamar la atención de Víctor. Su cuerpo parecía programado para evitar movimientos bruscos o ruidos fuertes que pudieran irritarlo. Mientras ponía el agua a hervir, sus pensamientos se dirigieron a Orion, que seguía pastando tranquilamente afuera, indiferente al caos silencioso que ocurría dentro de la cabaña. Lena se dio cuenta de que el animal siempre lograba mantener la serenidad, independientemente de las tormentas que ella misma enfrentaba, y por un breve momento deseó poder sentir la misma calma. Pero la realidad insistía en recordarle que ese pequeño momento de paz siempre era pasajero. Un trueno fuerte estremeció la cabaña, haciendo que Lena casi derramara la tetera con agua hirviendo. Víctor la miró inmediatamente, con los ojos oscurecidos por la ira que parecía estar a punto de explotar. Ella sintió que sus manos comenzaban a temblar, intentando desesperadamente controlar su cuerpo para no mostrar miedo o vulnerabilidad frente a él. Víctor se acercó lentamente, mirándola de cerca, respirando profundamente, como si buscara un motivo para explotar. Lena tragó saliva, bajando nuevamente los ojos al suelo mientras él se detenía a centímetros de su rostro. No puedes hacer nada sin estropearlo todo, ¿verdad? La voz de él, cargada de desprecio, sonó casi tan dolorosa como una bofetada en la cara. Lena permaneció inmóvil, los ojos en el suelo, esperando lo peor. Conocía ese silencio pesado, una pausa terrible antes de la tormenta que siempre venía después. Cuando la mano pesada de Víctor la golpeó con fuerza en la mejilla, el impacto hizo que su cabeza girara violentamente, enviando una onda de dolor por todo su cuerpo. Lena tambaleó hacia atrás, sosteniéndose instintivamente en la mesa, luchando por no caer. Su visión se nubló por las lágrimas, pero se negó a llorar frente a él. La humillación ya era demasiado profunda como para añadirle otra victoria a Víctor, así que apretó los dientes y trató de recomponerse rápidamente, a pesar del dolor pulsante en el rostro. Sin decir nada más, Víctor se dio la vuelta y salió de la cocina, cerrando la puerta con violencia al irse hacia afuera. Lena permaneció allí, respirando rápidamente, sintiendo que su corazón latía como un tambor desquiciado en el pecho. El dolor físico que sentía era mínimo comparado con el dolor emocional de darse cuenta de que esa había sido su vida. Cada agresión la hacía hundirse más en una oscuridad silenciosa, como si su alma estuviera siendo gradualmente borrada. Limpió una lágrima solitaria que finalmente escapó, dándose cuenta de que necesitaba controlarse rápidamente antes de que él volviera y viera esa demostración de debilidad. Buscando refugio inmediato, Lena salió rápidamente por la puerta trasera, caminando con pasos acelerados por el patio hasta el pequeño cercado donde Orion ya estaba de pie, atento a su
Aproximación. Tan pronto como llegó cerca de él, soltó un sollozo ahogado, abrazando el cuello cálido del caballo mientras finalmente se permitía llorar libremente. Su cuerpo temblaba intensamente mientras las lágrimas calientes caían por su rostro, mezclándose con la lluvia fina que comenzaba a caer. Orion no se movió, permaneciendo inmóvil mientras Lena descargaba allí todo el dolor que no podía mostrar en ningún otro lugar. Siempre era en ese instante silencioso, lejos de Víctor, que podía permitirse sentir, llorar y de alguna manera respirar de nuevo. Mientras la lluvia se intensificaba, Lena permaneció abrazada a Orion, sintiendo el consuelo inexplicable que el caballo siempre lograba transmitir. Ese animal parecía tener una conexión casi sobrenatural con sus emociones, algo que ella no podía explicar racionalmente, pero que sentía profundamente dentro de sí. Con los ojos cerrados, Lena deseó profundamente que esa fuera la última vez que tuviera que pasar por una situación como esa. Quería escapar, quería una vida nueva, pero sabía que cada intento anterior había fracasado. Víctor siempre la encontraba, la traía de vuelta y la castigaba severamente por cada intento. Pero en ese instante sintió una chispa mínima, casi invisible, de determinación comenzando a surgir en su corazón. En medio de los sollozos, Lena no oyó los pasos que se acercaban lentamente por la hierba mojada. Solo cuando Orion levantó bruscamente la cabeza, tenso y alerta, Lena se dio cuenta de que Víctor estaba allí nuevamente, parado a pocos metros de distancia. Su rostro estaba rojo de ira y sus manos estaban cerradas en puños. Lena se congeló instantáneamente, sintiendo el miedo paralizar cada músculo de su cuerpo. Se dio cuenta de inmediato de que había cometido un error fatal al bajar la guardia, al permitirse llorar, y ahora sabía que pagaría caro por esa vulnerabilidad momentánea. Víctor dio un paso adelante, con una expresión amenazante que hizo que Lena retrocediera instintivamente. Pero inesperadamente, Orion se colocó rápidamente entre ella y el agresor, posicionándose firmemente con el cuerpo rígido y tenso, emitiendo un sonido amenazante que Lena nunca había oído antes. Por primera vez, Lena vio algo en los ojos de Orion que jamás había visto antes: determinación y furia, como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo y hubiera decidido que ese sería el momento en que finalmente intervendría. Víctor dudó por un segundo, sorprendido por la actitud inesperada del animal, y Lena sintió una punzada inesperada de esperanza invadir su corazón. En ese instante, un relámpago iluminó fuertemente el cielo sobre ellos, seguido por otro trueno ensordecedor que hizo que todos temblaran. Lena no sabía aún, pero esa noche, esa tormenta y esa reacción de Orion serían el punto de inflexión en su vida. Ese día sombrío, en medio de la lluvia y el miedo, algo finalmente comenzaba a cambiar. Por un momento, Víctor permaneció parado, mirando a Orion, con una expresión que oscilaba entre sorpresa e irritación. Lena, aún temblando detrás del caballo, no se atrevía a moverse. Nunca había presenciado a Orion reaccionar de esa manera. Su corazón latía desbocado dentro del pecho, mezclándose con el ritmo acelerado de las gotas fuertes de lluvia que ahora caían con intensidad. Casi podía sentir el conflicto en Víctor. No estaba acostumbrado a tener resistencia, mucho menos de un animal que consideraba solo un objeto más de la casa. Orion resopló nuevamente, golpeando una de las patas delanteras en el suelo empapado, causando salpicaduras de barro que alcanzaron las botas de Víctor. La tensión en el aire se volvió palpable. Lena contuvo la respiración,
consciente de que cualquier movimiento podría empeorar la situación. Víctor dio un paso atrás, claramente desconcertado por la reacción inesperada del caballo, mientras una sombra de ira y vergüenza pasaba por su rostro. El orgullo herido siempre era la peor reacción en Víctor, y Lena sabía que esa humillación no quedaría sin consecuencias. Sin decir nada más, Víctor se alejó lentamente, retrocediendo hasta desaparecer dentro de la cabaña, cerrando la puerta con suficiente fuerza como para estremecer las ventanas. Lena finalmente soltó el aire que había estado conteniendo durante tanto tiempo, sintiéndose exhausta como si hubiera corrido una maratón. Su cuerpo entero temblaba, no solo de frío, sino también de alivio por, al menos en ese momento, haber evitado la agresión. Con cautela, pasó la mano por el cuello mojado de Orion, acariciándolo en un gesto silencioso de gratitud y sorpresa. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola. La tormenta se intensificó, trayendo ráfagas fuertes de viento que cortaban el campo. Lena se dio cuenta de que necesitaba buscar refugio, pero temía entrar nuevamente en la cabaña y enfrentarse a Víctor. Decidió entonces refugiarse en el pequeño establo improvisado donde Orion se quedaba por la noche. El lugar era estrecho, oscuro y húmedo, pero aún así parecía más seguro que compartir un espacio cerrado con el hombre que, sin duda, estaría furioso por haber sido desafiado. Al entrar en el pequeño refugio, cerró rápidamente la puerta detrás de sí, escuchando el ruido amortiguado de la lluvia cayendo violentamente sobre el techo precario. Dentro del pequeño espacio, Lena abrazó su propio cuerpo, tratando de calentarse, sintiendo el frío infiltrarse en sus huesos. La adrenalina comenzaba a disminuir lentamente, reemplazada por un agotamiento emocional profundo. Dejó que su cuerpo resbalara hasta el suelo, cubierto de heno húmedo, encogiéndose en una esquina. Las lágrimas volvieron silenciosamente, mezclándose con la lluvia que caía por su rostro. En ese momento, sintió como si estuviera frente a una encrucijada. O reunía fuerzas para finalmente intentar escapar, o continuaba en ese ciclo doloroso hasta que algo peor sucediera. Mientras su mente giraba en pensamientos desesperados, Lena escuchó pasos, apresurados, acercándose a través del ruido de la lluvia. Su cuerpo se tensó de inmediato, el corazón acelerado por la aterradora posibilidad de que Víctor estuviera regresando. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, escuchó una voz femenina llamando su nombre desde afuera. «Lena, ¿estás ahí?». Reconoció inmediatamente la voz de Marta, la enfermera que trabajaba en la ciudad más cercana y que ocasionalmente venía hasta allí a llevar medicamentos o hacer curaciones en sus heridas más graves. Una chispa de esperanza se encendió dentro de ella al darse cuenta de que tal vez aún existía una oportunidad de escapar de esa realidad angustiante. Lena se levantó rápidamente, sintiendo que sus piernas flaqueaban por la tensión acumulada y el frío que invadía su cuerpo. Al abrir cuidadosamente la puerta del establo, vio a Marta de pie, empapada por la fuerte lluvia que ahora caía intensamente. Los ojos de la mujer, experimentados y amables, reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Lena inmediatamente sintió un nudo subir por su garganta, tratando de controlar las ganas intensas de llorar al darse cuenta de que alguien había notado su ausencia esa mañana sombría. Marta entró rápidamente en el establo, cerrando la puerta con prisa y mirando a Lena con una mirada firme. «Ha llegado el momento, Lena. Ya no puedes seguir así», le dijo con voz baja, pero decidida. Esa frase simple y directa hizo estremecer a Lena.
En los últimos meses, Marta había percibido la gravedad de la situación y había intentado ayudar discretamente, pero Lena siempre se había resistido por miedo a las represalias de Víctor. Sin embargo, esta vez algo parecía diferente en la manera en que Marta hablaba. Era como si ya hubiera tomado una decisión definitiva sobre la vida de Lena, aunque ella aún estuviera dudosa en aceptarla. Un torbellino de emociones invadió a Lena en ese momento. Miedo, inseguridad, esperanza y desesperación se mezclaban en un solo sentimiento caótico. Miró los ojos de Marta, que sostenía firmemente sus brazos, esperando una respuesta. Lena abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir. El trauma de tantos años parecía haberle robado incluso la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Marta, dándose cuenta de la vacilación de Lena, respiró hondo y añadió con suavidad: «Te mereces una vida mejor que esta, y yo estoy aquí ahora, lista para ayudarte, pero necesitas aceptar mi ayuda». Antes de que Lena pudiera responder, una nueva ola de miedo la invadió al escuchar pasos pesados acercándose nuevamente desde la dirección de la cabaña. Víctor estaba regresando. Marta notó rápidamente el cambio de expresión en el rostro de Lena y, sin perder tiempo, la jaló delicadamente hacia el fondo del establo, poniéndose frente a ella como si pudiera protegerla físicamente. Lena sintió una punzada en el pecho al notar a esa mujer dispuesta a arriesgar su propia seguridad por alguien que apenas conocía. La fuerte lluvia golpeaba las paredes frágiles de la construcción, amortiguando parcialmente el sonido de los pasos, pero Lena podía distinguir claramente el ritmo agresivo y amenazador que se acercaba. Cuando la puerta del establo fue violentamente abierta por Víctor, Marta lo miró con una valentía sorprendente. Lena apenas podía respirar detrás de ella, observando la escena mientras su cuerpo entero temblaba incontrolablemente. Víctor tenía el rostro contorsionado de rabia, la ropa empapada y los ojos fijos en Lena. «Sal de aquí, Marta. Esto no es problema tuyo», dijo con voz baja y peligrosa, tratando de intimidar a la mujer. Pero Marta no se movió ni un centímetro, manteniendo la firmeza en la mirada y en la postura. Por primera vez, Lena veía a alguien enfrentarse directamente a Víctor sin mostrar miedo. «No me voy sin Lena», respondió Marta con una calma impresionante, ignorando completamente las amenazas implícitas de Víctor. Lena sintió que su corazón aceleraba aún más, dividida entre el miedo intenso por las consecuencias de esa situación y la profunda gratitud por tener a Marta a su lado. Víctor pareció llenarse de una furia aún mayor al darse cuenta de que alguien se atrevía a desafiarlo de forma tan abierta. Pero antes de que pudiera avanzar, un relincho fuerte y amenazador resonó en el ambiente estrecho del establo, trayendo a la mente la presencia olvidada de Orion, que ahora se colocaba nuevamente entre Víctor y las dos mujeres, decidido y protector como nunca antes. Orion se erguió, imponente, los músculos de su cuerpo negro tensos y definidos bajo la débil luz que entraba por las rendijas del establo. Sus ojos oscuros tenían un brillo amenazador que Lena nunca había presenciado antes. Víctor se paralizó nuevamente, sorprendido por la actitud inesperada del animal, que parecía decidido a proteger a Lena y a Marta a toda costa. Esa postura firme del caballo volvió a traer una chispa de esperanza al corazón de Lena, que comenzaba a creer que tal vez esa noche podría finalmente escapar de esa pesadilla constante. Víctor, ahora visiblemente inseguro ante la feroz reacción de Orion, comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta, maldiciendo en voz baja
mientras miraba furioso a Lena. «Te vas a arrepentir de esto, Lena», amenazó con la voz cargada de rencor, señalando con el dedo tembloroso hacia ella antes de desaparecer rápidamente por la puerta, cerrándola violentamente detrás de sí. El sonido amortiguado de la lluvia intensa volvió a dominar el ambiente, dejando a las tres figuras en el establo sumidas en un silencio pesado y lleno de expectativas. Durante un largo instante, nadie dijo nada. Marta se giró lentamente, sosteniendo delicadamente el rostro tembloroso de Lena entre sus manos y mirándola profundamente a los ojos. Lena apenas podía soportar ese contacto visual, pues en él había comprensión, cariño y fuerza, cosas que había olvidado hacía mucho tiempo. Es ahora o nunca, Lena. Si no te escapas hoy, tal vez no haya una segunda oportunidad, dijo Marta con voz firme, pero llena de ternura. Lena sintió que las lágrimas volvían a escurrir silenciosamente por su rostro, mezclándose con la lluvia que aún goteaba sobre ella. Respirando profundamente, Lena finalmente asintió, sintiendo el peso de ese simple gesto que llevaba consigo el riesgo de muerte o libertad. Era extraño darse cuenta de cómo, en un solo instante, el miedo podía dar paso al coraje, aunque fuera tenue e incierto. «Voy contigo», susurró Lena con dificultad, sintiendo que cada palabra pesaba en su pecho. Marta apretó suavemente su mano en un gesto silencioso de aprobación y sonrió rápidamente antes de comenzar a trazar un plan improvisado y urgente para la huida inminente. Sabiendo que necesitaban ser rápidas antes de que Víctor regresara con algo peor que solo amenazas, Marta abrió la puerta del establo lentamente, mirando alrededor para asegurarse de que él no estuviera cerca. La lluvia seguía cayendo fuerte y la visibilidad era reducida, lo que podría ser una ventaja para escapar sin ser vistas. Lena sintió el frío intenso penetrar en sus huesos mientras dejaba el refugio del establo, sus pies hundiéndose en el barro resbaladizo que rodeaba el lugar. Orion salió rápidamente detrás de ellas, siguiendo de cerca cada movimiento de las dos mujeres, como si supiera exactamente la importancia de esa huida. Rápidamente, Lena y Marta caminaron hasta el automóvil que estaba estacionado discretamente cerca del acceso secundario de la propiedad. Con cada paso, Lena sentía que su corazón latía más fuerte, mezclando esperanza y miedo en una sola emoción turbulenta. Antes de entrar al vehículo, Lena se detuvo abruptamente, mirando a Orion con una angustia repentina. No podía dejarlo allí, no ahora, no después de todo lo que él había hecho por ella. Como si entendiera exactamente lo que Lena pensaba, Orion se acercó, tocando gentilmente su rostro con el hocico caliente, como una especie de confirmación silenciosa. Lena respiró hondo, decidiendo en ese instante que no partiría sin él, aunque eso aumentara el riesgo que estaban a punto de enfrentar. Marta, notando la vacilación de Lena junto al caballo, entendió inmediatamente lo que pasaba en su corazón. No intentó argumentar ni mostrar impaciencia. Solo asintió, comprensiva, y dijo con firmeza: «Entonces él viene con nosotras. No vamos a dejar a nadie atrás». Lena sintió una ola de alivio, seguida por un profundo sentido de gratitud por esa mujer que, en tan poco tiempo, se había convertido en su único lazo con la libertad. Rápidamente, Marta abrió el pequeño remolque de transporte de animales que estaba enganchado en su coche, algo que afortunadamente ya había preparado antes de llegar allí. La lluvia caía fuerte sobre los cuerpos mientras las dos mujeres trataban de guiar a Orion hacia el remolque. Lena temía que el animal pudiera resistirse o asustarse con la intensa tormenta y los ruidos constantes de los truenos a su alrededor.
pero para su sorpresa, Orion la siguió sin dudar, mostrando una confianza casi absoluta en ella. Sus ojos, ahora tranquilos, miraron a Lena como si comprendiera perfectamente que estaban a punto de dejar esa vida de sufrimiento atrás. Lena sintió lágrimas calientes en su rostro, no de dolor, sino de gratitud por ese compañero silencioso que tantas veces había sido su única fuente de consuelo. Después de colocar a Orion en el remolque y cerrar rápidamente las puertas, Lena y Marta entraron al coche con prisa, sintiendo que sus corazones latían más rápido. Lena estaba empapada, temblando intensamente por el frío y la tensión que aún no la dejaba completamente. Al ver la cabaña por la ventana, con sus luces débiles brillando a lo lejos, tuvo un breve momento de duda. Ese lugar, por peor que fuera, aún guardaba pedazos de la vida que alguna vez soñó tener. Marta, notando el conflicto interno de la joven, apretó su mano nuevamente, firme y cálidamente. Lena respiró hondo, buscando fuerzas en ese toque simple, y decidió finalmente dejar el pasado atrás. Marta aceleró suavemente el vehículo, teniendo cuidado de no deslizarse en la carretera embarrada. La lluvia parecía aún más intensa, dificultando la visibilidad, y Lena observaba atentamente cada sombra o movimiento cercano a la carretera, temiendo profundamente que Víctor pudiera aparecer en cualquier momento para impedirlas. Sus pensamientos eran una mezcla confusa de miedo, alivio y ansiedad sobre lo que vendría después. Marta conducía con concentración, manteniéndose tranquila a pesar del peligro inminente, algo que transmitía seguridad a Lena, incluso en esa situación caótica. A medida que se alejaban de la propiedad, Lena comenzó a sentir una ligera sensación de libertad apoderándose de ella, algo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, su alivio fue interrumpido abruptamente cuando, al mirar por el espejo retrovisor, vio las luces intensas de una camioneta acercándose rápidamente por la carretera justo detrás de ellas. Su cuerpo se heló instantáneamente, pues sabía exactamente quién estaba conduciendo ese vehículo. Víctor estaba decidido a impedir la huida a toda costa y ahora las perseguía implacablemente por las resbaladizas carreteras de esa noche oscura y tormentosa. Marta notó inmediatamente la expresión aterrorizada de Lena y miró rápidamente por el espejo retrovisor, confirmando sus sospechas. Sin dudarlo, aceleró aún más el coche, el remolque balanceándose peligrosamente detrás de ellas, exigiendo que Lena se sujetara firmemente al asiento. La persecución había comenzado, y Lena sintió la adrenalina explotar en sus venas, el miedo y el coraje luchando dentro de ella como nunca antes. Víctor se acercaba peligrosamente, su camioneta iluminando intensamente el interior del coche en cada instante, aumentando aún más la tensión desesperante de esa huida por sobrevivir. El corazón de Lena latía con tanta intensidad que parecía querer salir de su pecho. Los faroles de la camioneta de Minosin Víctor se acercaban cada vez más, reflejándose peligrosamente en el espejo retrovisor e iluminando el interior del coche como destellos amenazantes. Lena miró a Marta, cuyo rostro permanecía firme, ojos concentrados en la carretera resbaladiza frente a ella. En ese instante, admiró profundamente el coraje de esa mujer que arriesgaba todo para sacarla de esa vida cruel. Cada segundo parecía una eternidad, y el ruido de la lluvia fuerte golpeando el techo del coche amplificaba aún más el clima tenso y sofocante de esa persecución. Víctor comenzó a acelerar agresivamente, intentando emparejar su camioneta con el coche de Marta. Lena
sintió el vehículo sacudirse violentamente cuando él golpeó deliberadamente el remolque que llevaba a Orion. Un grito escapó de su garganta mientras las lágrimas volvían a rodar por su rostro, esta vez de desesperación al imaginar lo que podría sucederle al caballo que tanto amaba. Marta, dándose cuenta del descontrol emocional de Lena, sostuvo con firmeza su mano por un breve instante, tratando de transmitir algo de calma, a pesar del caos. «Sujétate fuerte, Lena. Vamos a salir de esta», dijo ella con una confianza casi sobrenatural que Lena quería mucho creer que era posible. Con una habilidad sorprendente, Marta hizo una maniobra repentina en una curva cerrada, casi haciendo que el vehículo se deslizara fuera de la pista. Lena cerró los ojos, preparándose para un impacto que, afortunadamente, nunca ocurrió. La camioneta de Víctor no tuvo la misma suerte. Incapaz de reaccionar tan rápidamente, el vehículo se deslizó violentamente en el barro, girando hasta detenerse bruscamente en una pequeña colina al lado de la carretera. Lena abrió los ojos justo a tiempo para ver las luces de la camioneta apagándose, dejando atrás solo oscuridad y absoluto silencio bajo la lluvia. Por un instante, ninguna de las dos mujeres pudo respirar ni creer que se habían escapado. El alivio, sin embargo, duró poco. Lena sabía que esa situación no detendría mucho tiempo. Conocía muy bien su determinación obsesiva y, a pesar del accidente, temía que pronto estuviera nuevamente detrás de ellas. Marta también parecía ser consciente de esto, ya que seguía conduciendo rápidamente, con una expresión seria en su rostro. La tensión aún flotaba en el aire, pero ahora se mezclaba con una sensación creciente de victoria inicial, como si finalmente hubiera una verdadera posibilidad de libertad por delante. Lena miró hacia atrás una vez más, asegurándose de que Orion estuviera bien, y sintió una opresión en el pecho al verlo firme, atento, como si entendiera perfectamente la importancia de ese momento. Tras casi una hora de viaje bajo una fuerte tensión y silencio, finalmente llegaron a la pequeña ciudad donde Marta vivía. Las calles estaban completamente vacías debido a la hora avanzada y a la lluvia intensa, lo que garantizaba un poco más de seguridad mientras se acercaban al destino. Lena miraba por la ventana, observando cada gasa, cada luz encendida, imaginando brevemente cómo sería vivir en paz nuevamente, lejos del miedo constante. Cuando finalmente estacionaron en la casa de Marta, Lena sintió todo su cuerpo relajarse por primera vez en años. Un alivio tan profundo que era difícil incluso describir. Marta rápidamente salió del coche y ayudó a Lena a salir, notando lo cansada y frágil que parecía la joven tras la aterradora experiencia de esa noche. Lena se sentía ligera, pero al mismo tiempo profundamente marcada por todo lo que acababa de suceder. Mientras Marta abría cuidadosamente el remolque para liberar a Orion, Lena se dio cuenta de que, a pesar de las marcas físicas que llevaba en su cuerpo y el dolor emocional que permanecía dentro de ella, algo había cambiado profundamente esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, Lena se sentía capaz de respirar sin el peso abrumador del miedo constante, y esa pequeña sensación era el comienzo de algo nuevo y poderoso que comenzaba a crecer dentro de ella. Marta condujo a Lena hasta su pequeña casa, un lugar sencillo pero acogedor, muy diferente a la oscura y angustiante cabaña que Lena había dejado atrás. El contraste entre los dos ambientes hizo que Lena se diera cuenta, de manera aún más clara, de cuán atrapada estaba su vida en un ciclo doloroso del cual apenas podía recordar cómo había entrado. Al atravesar esa puerta y sentir el calor suave proveniente de una chimenea recién encendida,
Lena tuvo la sensación de estar despertando lentamente de una pesadilla que duró demasiado tiempo. Dentro de la casa, Marta inmediatamente preparó una taza de té caliente para Lena, notando lo frágil que estaba la joven. Lena se sentó lentamente en el sofá, aún temblorosa, sosteniendo la taza con las manos frías y observando cómo el vapor del té subía en delicados espirales. Respiró profundamente, permitiendo que la tensión acumulada fuera cediendo lentamente espacio a un cansancio profundo, que iba más allá de lo físico. Marta observaba respetando ese momento delicado, dejando que Lena encontrara su propio ritmo para procesar todo lo que había ocurrido en esa noche decisiva. La lluvia finalmente parecía disminuir afuera, dejando solo un sonido suave y constante que llenaba el silencio acogedor del ambiente. Marta se acercó lentamente, sentándose cerca de Lena y ofreciéndole una manta suave, que la joven aceptó con una ligera sonrisa de agradecimiento. Lena se dio cuenta de cuánto extrañaba pequeños gestos de amabilidad como ese, momentos simples y humanos que se habían vuelto tan raros en su vida reciente. Marta tocó suavemente su hombro, en un gesto maternal y acogedor que hizo que Lena sintiera, por primera vez en mucho tiempo, una sensación genuina de seguridad. A la mañana siguiente, Lena despertó lentamente, sintiéndose confundida al abrir los ojos en un ambiente desconocido. Pasaron algunos segundos hasta que su mente reconstituiría los eventos de la noche anterior. Al recordar la fuga, la persecución y el coraje de Marta, sintió su corazón apretarse nuevamente, esta vez con una mezcla de alivio e incertidumbre sobre el futuro. Al mirar por la ventana del pequeño cuarto donde había dormido, vio a Orion pastando tranquilamente en un cercado improvisado en la parte trasera de la propiedad. La visión del animal le trajo inmediatamente consuelo, recordándole que había encontrado no solo una forma de escapar, sino también de comenzar una nueva vida. Marta, que ya estaba despierta, se dio cuenta inmediatamente de la inquietud en el rostro de Lena cuando entró en la habitación. La mujer se sentó a su lado y, con calma y sinceridad, le explicó que ya había contactado con las autoridades, asegurando que Lena estaría protegida legalmente contra Víctor de allí en adelante. Lena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al imaginarse enfrentándolo nuevamente, pero Marta rápidamente la tranquilizó, diciéndole que no tendría que enfrentarse a él sola esta vez. La firmeza y seguridad de las palabras de Marta le dieron la fuerza suficiente para afrontar esa nueva realidad, aunque sabía que aún tendría muchos desafíos por delante. A lo largo de ese día, Lena pasó por un torbellino de emociones mientras intentaba comprender lo que significaba tener una vida libre nuevamente. Aún era difícil aceptar que finalmente estaba a salvo después de años viviendo bajo el control absoluto de Víctor. La presencia silenciosa y constante de Orion, que parecía feliz en el nuevo espacio, ayudaba a mantenerse anclada en ese momento presente, recordándole constantemente lo que había superado. A medida que pasaban las horas, Lena se daba cuenta de que la huida había sido solo el comienzo. La verdadera jornada de recuperación aún estaba por venir, y aunque sentía miedo, una nueva esperanza comenzaba a brotar lentamente dentro de ella. En las semanas siguientes, Lena comenzó lentamente a reconstruir su vida con el apoyo constante y silencioso de Marta. Por primera vez en años, experimentaba la sensación de despertarse por la mañana sin miedo, algo que al principio le pareció extraño e incluso incómodo.
Con el tiempo, sin embargo, comenzó a apreciar profundamente este nuevo sentimiento de libertad. Cada paso dado para alejarse de Víctor parecía fortalecer algo dentro de ella, una llama que había crecido lentamente desde esa noche turbulenta en que Orion había decidido protegerla. A pesar de la aparente seguridad, Lena aún luchaba a diario contra recuerdos que surgían de repente, trayendo ansiedad y miedo, especialmente durante la noche. Marta le recomendó una terapeuta especializada en víctimas de violencia doméstica, una mujer comprensiva y experimentada que pronto se convirtió en una figura esencial en la jornada de recuperación emocional de Lena. Cada sesión de terapia, aunque dolorosa, parecía ir quitando lentamente una capa del trauma profundo que aún llevaba consigo. Orion también desempeñó un papel crucial en la recuperación de Lena. La conexión entre ambos se profundizaba cada vez más, y el caballo parecía haber encontrado un nuevo propósito en cuidarla diariamente. Lena comenzó a dedicarle más tiempo, dándose cuenta de que cuanto más cercana se sentía de Orion, más crecía su autoconfianza. El animal parecía comprender perfectamente sus emociones, respondiendo a cada una de ellas con una sensibilidad impresionante. Poco a poco, Lena comenzó a entender que Orion había sido su mayor protector desde el principio, ofreciéndole fuerza cuando más lo necesitaba, sin exigir nada a cambio. Un día, Lena recibió la noticia que tanto deseaba, pero que también temía profundamente. Víctor había sido arrestado por las autoridades después de ser localizado escondido en una propiedad distante, intentando escapar de las consecuencias de sus actos. El alivio que la invadió en ese instante fue indescriptible, pero también trajo un dolor profundo por los recuerdos que inevitablemente surgieron. Marta permaneció a su lado durante todo el proceso, asegurándose de que Lena nunca se sintiera sola mientras enfrentaba ese capítulo decisivo para cerrar el ciclo de sufrimiento que había dominado su vida durante tanto tiempo. El juicio ocurrió meses después, y Lena enfrentó con valentía uno de los mayores desafíos desde su huida: testificar contra Víctor frente al tribunal lleno. Cada palabra que dijo fue dolorosa, pero también liberadora, permitiéndole finalmente exponer, con su propia voz, la verdad que tanto había escondido por miedo y vergüenza. El apoyo silencioso y constante de Marta en la audiencia y el reconfortante pensamiento de la presencia protectora de Orion en casa le dieron fuerzas suficientes para afrontar ese momento decisivo. Al final del juicio, cuando Víctor fue condenado por los crímenes cometidos, Lena sintió algo indescriptible. Finalmente, se había hecho justicia. Con el cierre de ese capítulo sombrío, Lena comenzó a dedicar parte de su vida para ayudar a otras mujeres que enfrentaban el mismo tipo de sufrimiento que ella había vivido. Se convirtió en voluntaria en un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica, ofreciéndoles la misma comprensión y apoyo que Marta le había brindado durante su propia jornada. Cada nueva mujer que ayudaba parecía reforzar su propia recuperación emocional, recordándole constantemente su propia fuerza y resiliencia. Por primera vez en muchos años, Lena sintió que había encontrado un propósito real en su vida, transformando su dolor en algo profundamente positivo. Con el tiempo, Lena aprendió a mirar sus cicatrices no más como recuerdos vergonzosos de un pasado cruel, sino como pruebas visibles de su capacidad para resistir y superar lo imposible. Cada marca en su piel llevaba una historia de dolor, pero también contaba sobre su increíble capacidad de regeneración y supervivencia.
Su conexión con Orion siguió siendo un pilar fundamental en esta nueva fase de vida, un símbolo constante de amor, fuerza y compañerismo genuino. Volvería a ser como antes, y eso era algo por lo que Lena estaba profundamente agradecida. En esa mañana soleada, mientras caminaba lentamente por el pasto donde Orion la esperaba, Lena finalmente sintió algo que había deseado durante tanto tiempo: paz. Al abrazar el cuello cálido del caballo, cerró los ojos y respiró hondo, dándose cuenta de que había vuelto a encontrar el sentido de la palabra libertad. Con una sonrisa tranquila y sincera, Lena entendió que su historia no era solo sobre dolor y sufrimiento, sino principalmente sobre coraje, esperanza y la infinita posibilidad de volver a empezar. En ese instante, bajo la luz dorada del sol, finalmente se sintió libre. Y ahora quiero escucharte. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Lena? ¿Tendrías el valor de escapar o buscarías otra salida? No dejes de compartir tu opinión, porque tu voz puede inspirar a alguien que necesita exactamente tus palabras. Y si sentiste algo fuerte en el corazón al ver este video, deja tu me gusta aquí abajo para que más personas tengan acceso a historias de superación como esta. Aprovecha también para suscribirte y activar la campanita, porque aquí siempre tratamos temas reales que merecen ser debatidos. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.